Yo debo de reconocer que voy a luchar bastante en esta tarde para que el mensaje no se nos alargue. La verdad quiero el sentido de traer ese mensaje a la iglesia, una palabra de Dios para nuestra vida, y quisiera tomar como base para arrancar con el mensaje de esta tarde en el libro de Hechos, capítulo 17. Un versículo solamente quiero leer, versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dije 22, pero vamos a leer 22 y 23 y nos va a quedar más claro el mensaje de esta tarde. Amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Vamos, ahí está en pantalla también, en pantalla. Dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Ese pasaje nos habla sobre Pablo en Atenas, en Grecia. Se encontró con un pueblo muy religioso, con alguien que les interesaban los cultos, tenían diferentes cultos, adoraban a diferentes dioses, y querían tanto agradar a los dioses que incluso crearon un altar en su congregación para adorar a un Dios desconocido. Y en esta tarde quiero hablar exactamente sobre esto. Y como tema, yo quisiera hacer 3 preguntas esta noche. ¿Cómo es el Dios que tú crees? ¿Que Dios necesita o quiere para tu vida? ¿Será que no voy detrás del Dios que todos quieren o que muchos creen? Muchas de las veces nosotros, incluso viniendo a la iglesia, creemos en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Muchos de nosotros hemos sacado de la Biblia un Dios que lo hemos adaptado a nuestra manera de vida. Muchos de nosotros estamos todavía, cuando preguntamos algo bíblico, decimos yo creo, porque muchas de las veces nos cuesta aceptar la suficiencia de las Escrituras como palabra de Dios y regla de fe para nuestra vida. Entonces nosotros muchas veces decimos: no, hermano, está escrito, pero yo creo. Y yo creo no vale si no tiene un soporte de la palabra de Dios para dirigir mi vida. Porque lo que yo creo es lo que mi Dios dice que debe de ser. Pero nosotros hemos construido, algunas personas han construido un Dios de manera que ellos entiendan. Han buscado un Dios que sea bueno, un Dios salvador, un Dios que da suerte en el amor, en el dinero y en el trabajo. Y este Dios se parece mucho a los de las cartomantes que aparecen por televisión todos los días. Si tú tienes problemas, si tú tienes tal, si tú tienes una necesidad, si tú tienes no sé qué, si tú tienes no sé cuánto, llámalo. También los cartomantes ofrecen un Dios que les ayuda. Pero ese es tu Dios. Ese es mi Dios.
Dios a quien yo sirvo y a quien yo busco y a quien yo lo alabo. Este es un Dios que cualquiera puede presentar. Un Dios bueno, ayudador, que da suerte en el amor, en el dinero y en el trabajo. Y la verdad que cuando escribí esa frase, me recordé muchísimas cosas, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y mi corazón duele, porque muchas de las veces nosotros solo vamos a Dios cuando tenemos estas necesidades, puras y simples materiales. Pero Dios va mucho más allá de estas necesidades. Dios es mucho más grande que mis necesidades. Dios tiene mucho más poder para resolver cosas. Dios exige mucho más que lo que yo creo. La Biblia advierte que la falta de conocimiento nos lleva a buscar a este Dios. En cuanto al Dios que yo necesito para mi vida, posiblemente la respuesta sea un Dios que sea protector, que sea poderoso, fuerte, que le ofrende según el bien que necesite y que no me pida nada a cambio. Puedo hacer lo que quiero y Él me entiende y acepta mi debilidad carnal. Esa es otra clase de Dios que la gente busca. Por eso cuando presentamos el Dios de la Biblia, la mayoría de la gente rechaza a ese Dios. Ese fue el gran problema de Cristo en la sociedad judía y de sus días, porque ellos tenían una idea, cogieron la ley de Dios, la torcieron a su manera, y algunos vivían re bien y otros vivían mal. Había injusticia social, había hambre, había dolor en medio de aquella sociedad. Y cuando Cristo llegó con el mensaje de Cristo, de Dios, del Dios verdadero, del único Dios, aquella sociedad no supo aceptar. Algunos sí, otros no. Un Dios que no opina en mi manera de vivir. Un Dios que hace lo que yo digo. Este Dios aquí más bien parece los genios de las lámparas que aparecen en las películas, que tú flotas y sale un Dios, un genio, que teniendo autoridad dice: ¿por qué me has liberado? Tienes derecho a 3 pedidos, a 3 deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no necesita de tu fuerza para ser liberado. Él es el Dios que abre puertas donde nadie puede abrir, y cierra y nadie la puede abrir, y abre y nadie la puede cerrar. Gloria a Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que en sus planes, por medio de su Hijo Jesucristo, trajo libertad para su iglesia. No un Dios que yo necesito hacer algo para echarle una mano, pero dice que Él nos ha elegido y nos ha hecho nación santa y pueblo elegido para su gloria. Ese es el Dios de la Biblia. Pero algunos de nosotros preferimos muchas veces el Dios similar al de la lámpara. Cada vez que yo lo necesito, floto la lamparita, aparece Dios y me concede los 3 deseos. Tampoco ese es el Dios bíblico, pero es el Dios que muchos prefieren creer. En este Dios creen los humanistas, los espiritistas, los budistas, los tibetanos y un largo etcétera. Incluso dentro de las iglesias llamadas evangélicas también están, y posiblemente las que arrastran el mayor número de masas. Posiblemente este Dios está dentro de aquellas iglesias donde son multitudinarias, donde están llenos, donde el evangelio va en dirección del Dios que está a disposición del hombre para hacer todo lo que el hombre quiera. Un Dios más bien siervo, un Dios más bien que sirve a mis necesidades. Y mi pregunta es ese Dios bíblico? ¿Cuál es el Dios que tú crees? ¿Ese es el Dios verdadero? ¿Será que yo no ando detrás de todo
dioses que la gente quiere y que la gente quiere para ellos, eso sucedía en este lugar donde Pablo fue a predicar. Cada uno iba con un Dios que mejor le simpatizaba. Cada uno buscaba en un altar un Dios que iba según sus necesidades. Cada uno iba a un Dios según sus conceptos. La sociedad griega, la más respetada por sus filósofos, la más respetada por sus pensadores, hasta el día de hoy, cuando se habla de filósofos, se tiene que nombrar a esta cultura, la griega. Hubo muy buenos y muy grandes pensadores, muy buenos humanistas, y estoy seguro que la idea de crear un Dios según la necesidad de cada uno, según con el Dios que mejor yo tengo empatía, que mejor me compatibilizo con este Dios, seguro que fue idea de uno de esos filósofos. Pero nuestro Dios no está buscando filósofos, porque incluso nuestro Dios dice que le usa lo efímero de este mundo para confundir a los sabios y los entendidos, en el cual yo me coloco en esta posición. Lo más efímero que pudieran ver ustedes hoy, les está predicando la palabra de Dios. Pero este Dios es poderoso para de lo efímero levantar hombres suyos, levantar profetas. Jeremías era un hombre de campo y Dios lo levantó en medio del campo con un mensaje para la nación. Pero Jeremías servía al Dios verdadero, no al Dios que va según lo que dice. Yo creo, según mis propias filosofías. Y Pablo se levanta y dice: percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Y entonces mi segunda pregunta, una de mis preguntas es: ¿soy muy religioso o soy siervo del Dios vivo y poderoso? ¿Qué es lo que me diferencia de un religioso a un siervo de Dios? ¿Cómo yo sé que estoy sirviendo al Dios único y verdadero? Primero debo de conocer el carácter de Dios para saber a qué Dios estoy sirviendo. Debo de conocer los atributos de este Dios que yo digo servir. Y entonces mi última pregunta para empezar a hablar algo es: ¿cómo es este Dios, el de la Biblia, el que yo sirvo? Es eterno, es omnipresente, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente, es santo, es justo y es amor. Y está claro que a nosotros la última vez decir que bueno, Dios me ama. Solo he dicho algunos porque no me da tiempo para más, ni sobre todos los que están aquí. Pero todos nosotros, en nuestra condición de querer buscar un Dios a nuestra manera, todos los dioses que podamos formar en nuestra mente para cultuarlos, todos ellos tienen una regla de oro, que es amor. Y los cristianos también sabemos que nuestro Dios es amor. El Dios único y verdadero también ama. El Dios único y verdadero conoce pasado, presente y futuro. Todo está delante de Él. Podemos leer en el Salmo 90, versículo del 2 al 4. Vamos a encontrar esa característica de Dios. Vamos a encontrar este paso en el carácter de Dios. Salmo 90, versículo del verso del 2 al 4 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de hombre. El Dios que conoce presente y futuro. Y esta parte del Salmo me hace acordar una palabra de Jesucristo.
si no estoy equivocado, Jesucristo fue el que dijo esta palabra. Dice, teme a Dios, porque tiene poder no solo para matar el cuerpo, sino que para lanzar el alma al infierno. Este es el Dios que hace al hombre que vuelva al polvo y dice, volver hijos de hombre. Un Dios que conoce presente, pasado y futuro. El Dios que conoce exactamente tu corazón, tu mente, tus necesidades. El Dios que cuando llama, el hombre oye. El Dios que cuando habla, cumple con sus palabras. Ese es el Dios único y verdadero. El Dios que conoce presente, pasado y futuro. Por eso la palabra de Dios dice, no piense que Dios se deja burlar. Nadie puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, también cosechará, dice su palabra. Pero algunos de nosotros pensamos que Dios no conoce presente, pasado y futuro. Que conocer a Dios es una casualidad de mi necesidad. Conocer a Dios, bendito sea su nombre, y exaltarlo para siempre. Conocer a Dios es porque Dios mismo decidió que tú y yo le conociéramos. Nos ha llamado, dice, venid. Quiero que sepan quién soy yo. El Dios que la Biblia me revela no cambia su conocimiento, sus planes y sus principios. Otra gran equivocación de aquellos que decimos que somos cristianos, que servimos al Dios verdadero. El Dios verdadero te llamó para que tú cumplas con Él, para que tú le adores, cumpliendo sus planes y sus principios. Dios no sabe de sus principios por causa del hombre. El hombre tiene que dejar sus principios a causa de Dios, porque para eso es Dios. Dios es inmutable, no crece ni disminuye, ni cambia de planes, ni sus principios pueden ser mudados. El mismo Dios que fue santo cuando llamó a Moisés, y Moisés vio la zarza ardiendo, y cuando se le acercó le dijo, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque la tierra que tú pisas es santo. Ese es el mismo Dios que hoy vive para siempre y está en medio de su iglesia. Ese Dios sigue siendo santo, santo y santo. Tiene tanto poder como el Dios que se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Pero algunos de nosotros pensamos que Dios ha mudado, que Dios ha variado con el tiempo, que a Dios no hay que servirle con tanta integridad, no hay que serle fiel porque los años han cambiado, no hay que hacer exactamente lo que la Biblia dice, porque la Biblia es un libro muy viejo, hace casi 2000 años, pero si Dios no ha mudado, su carácter sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, y además la Biblia dice que su palabra no pasará, pasará cielos y tierra, pero mi palabra no pasará. Inmutabilidad de Dios. ¿Cuál es el Dios que tú sirves? ¿Que cambia ese mundo parecer? Si ese era el Dios que tú creías, piensa en ti. Dios permanece para siempre su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Omnipresente. Si quiere podemos leer Santiago 1, versículo 17, para comprobar si Dios muda, si Dios cambia o no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Inmutabilidad. Y si algunos dicen que algunos de los versículos que vamos a leer es porque está en el Viejo Testamento, he preferido usar casi todos del Nuevo Testamento. Porque el mismo Dios que estaba en el Viejo Testamento fue el mismo que obró en la iglesia primitiva. Es el mismo que obra en la iglesia del siglo XXI.
Y ahí está Santiago diciendo: toda lágrima y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, ni lo va a cambiar a causa de tu pecado, a causa de tu debilidad. Dios es fiel a su palabra. Dios es inmutable. Dios es omnipresente, está en toda parte. Salmo 139, versículo 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Siendo en el Seol, preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu dedo. ¿Dónde te librarás de Dios? ¿En alguna parte? ¿Sabe? Y hay momentos de nuestra vida donde nosotros estamos pasando por pruebas, por lucha y por tribulación, que muchas veces tenemos la impresión que Dios no está presente. Pero ¿sabe? Si Dios no estuviera presente en los peores momentos de nuestra vida, no estaríamos hoy aquí en este lugar. Dios está en toda parte, aun cuando yo pienso que Dios no está, porque Dios en su omnipresencia permanece entre nosotros para siempre. Dios conoce todas las cosas, omnisciencia. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esa es una palabra que Cristo está diciendo a las dos ciudades, Corazín y Betsaida, donde Cristo obró milagros. Y Cristo le dice a ellos: ¡ay de ustedes! Porque si esos milagros fueran hechos entre los impíos, entre aquellos que no conocen a Dios, ni conocieron su ley, ellos no solamente se habían arrepentido, sino que estarían ayunando, echando polvo sobre sus cabezas, ya hace mucho tiempo, mucho antes que ustedes. Eso sucede muchas veces con nosotros que decimos que somos cristianos. Se nos olvida que Dios conoce todas las cosas. Omnipotencia. El poder de Dios no está limitado, aunque hay cosas que Dios no puede hacer. Dice: entonces, pastor, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede pecar. Pero lo demás, todo lo puede hacer. Mateo, capítulo 3, versículo 9. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿De dónde? De estas piedras. Eso fue una charla de Cristo, donde los israelitas presumían y creían que podían vivir sin santificación, sin cumplimiento de la ley en su vida, haciendo lo que querían, porque tenían por padre a Abraham. Y Jesucristo le dice:
Dios puede levantar a hijos a Abraham incluso en estas tierras. Algunos de nosotros creemos que Dios nos necesita para algo. Simplemente tú y yo somos una decisión de Dios. Dios ha llamado para que su nombre sea conocido y sea glorificado. Si te rehusas a ser usado por Dios, a resistir a Dios con tu rebeldía, sepa que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Debe de ser un privilegio para nosotros estar sentado hoy aquí y escuchar palabras que nos parecen tan duras, porque también la Biblia dice que Dios solo corrige, que Dios solo disciplina a quién, a sus hijos, a los que Él ama, a los que Él ha llamado por su gracia y por su misericordia. También podemos ver Mateo capítulo 26, versículo 53, que habla también sobre la omnipotencia de Dios. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Otro diálogo de Cristo. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Creen que si yo ahora acabo al Padre y hace así y viene y los destruye todo en una abrir y cerrar de ojos? ¿Creen que si no fuera la misericordia de Dios estaríamos aquí? Estamos aquí porque la misericordia de Dios ha alcanzado nuestra vida. Estar vivo hoy es la prueba que Dios es misericordioso. Santidad. ¿Por qué nuestro Dios es distinto? Porque nuestro Dios es santo. La gran diferencia del Dios verdadero de los demás dioses es su santidad. Y muchas de las veces nosotros no entendemos santidad, o no hemos entendido por qué nuestro Dios es diferente, por qué nuestro Dios es único, porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es eterno, es omnipresente, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente, pero también es santo. Y lo más increíble de todo es que la omnipresencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios está sujeto también a la santidad. Y la santidad y la santificación es algo que pocos de nosotros predicadores nos hemos atrevido a hablar desde el púlpito de la iglesia, o que incluso algunos prefieren no hablar sobre esto, porque puede que esto espante o disipe o vacíe a la iglesia. Pero si yo no hablo de ese Dios santo, de la santidad de Dios, entonces no estoy predicando al Dios único y verdadero. Estoy predicando al Dios que predican también los adivinos y los cartomantes, los espiritistas, los budistas y otros tantos, porque el Dios verdadero es santo, 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 dice su palabra. Si no hablo sobre esta parte del carácter de Dios, sobre la santidad de Dios, no estoy hablando del Dios verdadero, porque no hay ningún Dios santo como el nuestro, o mejor, no hay ningún Dios que sea santo. Santo solo es nuestro Dios. Bendito sea su nombre y exaltado para siempre. El significado de la palabra santo en hebreo es separar, y su principal significado se refiere a una relación y posición que es igual a ser totalmente distinto. ¿Ustedes saben cuál fue el gran error de Israel? El gran error de Israel fue querer ser igual a las demás naciones. ¿Ustedes saben cuál es el error de la iglesia del siglo XXI? Es querer ser igual al mundo.
santo y sigue siendo santo en el siglo XXI. Amén. Tu Dios es distinto. No te llamó para ser como los demás. Dios, cuando llamó a Israel, le dijo: voy a hacer de ustedes nación santa, nación distinta. Ustedes no van a ser igual que ellos. El gobierno de ustedes van a ser diferente. Ustedes van a caminar diferente. Ustedes van a comer diferente. Ustedes van a vestirse diferente. Ustedes van a tener diferente. Aleluya. ¿Cómo vivimos la iglesia de Cristo, queridos hermanos? ¿Cómo vives tú? Está en presencia de ese Dios santo. Bendito sea el Señor. Santo, 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 santo. La santidad es lo que hace de nuestro Dios único en sus hechos y en sus actitudes. Hace que nuestro Dios sea totalmente distinto. Y fíjate lo que les voy a decir ahora. Y algunos de nosotros estamos luchando no para ser distintos como lo es nuestro Dios, sino para ser igualitos como es el mundo. Estamos luchando cada día a que el que es del mundo, cuando entre por estas puertas, se sienta en su casa. ¡Oh, santo! Pero los del mundo, cuando entren en este lugar, tienen que sentir que el dueño de esta casa es santo, santo y santo. Bendito sea Dios. Es distinto y ha transformado tu vida y la mía. Cuando entre por ahí, me vea, tiene que decir: este es distinto. Cuando me vea por la calle, me tiene que decir: este es diferente. Cuando me vea en el trabajo, tienen que decir: este es diferente. Cuando me vea en mi casa, tienen que decir: este es diferente. Cuando como, tienen que decir: este es diferente. Cuando me visto, tienen que decir: este es diferente. Cuando camino, tienen que decir: este es diferente. Porque el que me ha llamado es santo. ¡Oh, aleluya! El que me ha llamado es diferente. Amén. Oh, santo. Y tú dices que sirve a Dios. Y tú dices que ama a Dios, pero quiere andar diferente de tu Dios. No quiere ser igual que tu Dios. Porque no quiere ser criticado. No quiere que te llamen radical. No quiere que te llamen viejo. No quiere que te llamen ignorante. No quiere que te persigan. No quiere que maldigan. Pero esa es la calidad que marca nuestro Dios y hace nuestro Dios distinto. Esta es la diferencia. En Isaías capítulo 57, versículo 15, nosotros leemos lo siguiente. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, diferente, separado, habita en lo alto y en lo santo, en los separados, en lo diferente, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El que dice esto es el alto y sublime, que vive para siempre, eternidad, cuyo nombre es santo, diferente, separado, habita en lo alto. Si yo antes de leer ese versículo preguntaba quién tenía a Cristo en su vida, todos levantaríamos la mano. Pero leyendo ese versículo tenemos que pensar dos veces, porque dice: habito en lo alto y santo. ¿Está nuestra vida santificada para Dios? ¿Para que Él viva en nosotros? ¿Para que Él obre en nosotros? ¿Para que Él camine con nosotros? Ese es el Dios de la Biblia. Y dice: también camina, a pesar de habitar en lo alto y santo, en lo que Él ha
falta humildad. Amén. Porque no es contrita, no está quebrantado su corazón por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque hay grandeza en su corazón. No quiero un Dios que me haga sentir inferior al mundo. Un Dios que no me permita bailar, un Dios que no me permita ser igual que ellos, usar la misma moda que ellos, usar los mismos escotes que ellos, hablar como ellos. Un Dios que no me permita defenderme de los que me ofenden y que me oprimen. Eso se llama orgullo. Pero dice que ese Dios también visita al contrito y humilde de espíritu. ¿Sabe para qué? Para vivificar el corazón. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11 también nos habla de la santidad de Dios. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso, ¿en qué? En santidad. La majestad de Dios sobre todo está en su santidad. La santidad de Dios reúne todos sus atributos y los santifica para su gloria. Y dice, temible en las alabanzas y haciendo maravillas. Y fíjate bien, cuando nosotros hablamos de las maravillas de Dios, no hablamos temible en las alabanzas y haciendo alabanzas, haciendo maravillas. Todo el mundo alaba por tus maravillas, pero para temerlo, ¿sabe por qué? Porque fue el Dios que abrió el mar rojo. Cuando Moisés y Israel estaban huyendo, saliendo de Egipto, se pararon en frente al mar y los que estaban acompañando a Moisés lo acosaron y le dijeron, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para que muriéramos todos aquí en el desierto a mano del ejército de Faraón? ¿Para que los cadáveres nuestros estén tirados por esta arena y vengan los buitres a comernos? ¿Para eso nos trajiste? Y dice que Moisés clamó a Dios. Y Dios dice, Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Dice, tengo la vara. Dice, extiende tu mano. Y cuando Moisés extendió su mano, el mar se abrió de par en par y el pueblo de Israel pasó a pie seco. Majestuosidad y alabanza. No hay quien no reconozca el poderío de Dios. Aún los incrédulos, cuando se levanta el tiempo y las tempestades y los huracanes que arrancan casas de cuajo, levantan camiones y coches. Cuando hay tsunami que barre ciudades enteras, aunque estén todos lamentando, tienen miedo. Y dice, la naturaleza es muy poderosa. ¿Pero sabe quién gobierna la naturaleza? Santo. El Santo es quien gobierna la naturaleza. Aleluya. Por eso dice también la palabra, a causa de su misericordia no hemos sido destruidos. Porque si Dios desata y suelta la naturaleza barrería con todo y no hay ejército que lo pueda parar. Dios santo y poderoso y en esto tenemos que hacer una pequeña parada, un pequeño énfasis. ¿Qué es lo que la Biblia habla con respecto a este atributo del carácter de Dios, a su pueblo, a su iglesia? ¿Ustedes creen que un Dios santo quiere un pueblo idólatra, mentiroso, infiel, que sea igual que los demás? ¿Tú crees que Dios te llamó para ser igual que los demás? Un Dios con este carácter te ha llamado y te ha elegido para que tú sigas como tú eras antes. No, pero hay una diferencia, ahora lo hago un poquito menos que antes. Antes corría, ahora voy caminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 18. Vamos a encontrar un mandamiento
que Dios da por medio de su palabra en cuanto al posicionamiento, acción en relación al hombre que vivía conforme a sus propios deseos. Y Pedro dice lo siguiente: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Escuche bien la primera parte del versículo. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. La palabra que Dios te da esta noche no es para que tú guardes, no es para que escribas en un papelito, coloques dentro de la Biblia, cierre y se olvide de él. La palabra que Dios te da esta noche es para que tú, después de entender, la coloques en práctica. Haya acción. Y dice: sé sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Hijos rebeldes no tienen parte en la herencia. Hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. Antes eras ignorante, antes desconocía, ahora estás conociendo el carácter de Dios que tú dices servir. Y el Dios que tú dices servir, amar, dice que debes de ser obediente y no estás conformado con los deseos que tenía antes. ¿Cómo vivía yo antes? Y dice Pedro: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos. Si el que os llamó es santo, también le dice: sé vosotros santos. Una parte de mi vida, la mitad, un 3%, un 4%, no, 100%. Porque es en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. El 16 dice: porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. 17: y si invocás como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos sin temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y quiero parar en este versículo. Si invocás como Padre aquel que imparcialmente juzga, y aquí está hablando de un carácter de Dios que vamos a hablar más adelante, porque es un Dios justo, es santo, es justo, es amor. Dice: el que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducidos como en temor. Y no me venga a decir que esto aquí, ese temor es decir, no, ese temor es decir, reconocer que no, es tener miedo, porque Dios juzga imparcialmente, ¿vale? Tenga miedo, porque el día que tú tengas que prestar cuenta a este Dios santo, va a juzgar con equidad, va a ser recto. Y tú y yo no tenemos defensa en contra de él. ¿Saben cuál es la única defensa? Es portarse como hijo. Es obedecer. No busque otro significado para este temor, porque conducidos en temor durante el tiempo de ¿qué? De vuestra peregrinación. ¿De qué está hablando? ¿De que voy de aquí a Playa Blanca cuando llega allá? No, de mi vida en la tierra, de los años que Dios me ha concedido, de los 48 años que yo tengo. Si hoy parto para la eternidad, Dios me va a pedir cuenta. Y si no estoy bajo la gracia de su Hijo, la gracia de Dios y su Hijo Jesucristo, entonces yo voy a responder por este tiempo. Y debo de temer, porque si conozco a mi Dios, sé que Él es justo. ¿Ustedes quieren saber
Los que perseguían al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿qué fue lo que nos sucedió? Dice que el pueblo terminó de atravesar y el mar cerró. Y Dios mandó canoas para que ellos montaran en los barcos y se salvaran, ¿verdad? Fueron todos destruidos. Pero ¿saben cómo quedaron? ¿Cuál fue el fin de aquellos que cruzaron a pie seco el mar rojo? Todos murieron en el desierto. Solo 2 de aquella gente entró en la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Quieren saber a causa de qué? A causa de la desobediencia, a causa de su pecado, de su intransigencia, de su lucha con el mismo Dios. ¿Cómo estás viviendo? Por eso está diciendo: tenga temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres, como cosas perecederas, como oro o plata. Dios no te ha pagado el precio de tu pecado y mío. No fue con nada de lo que tú valoras. Es cosas que tú ni siquiera sabes cuál es el valor. ¿Cuál? La sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. La sangre derramada en el Calvario. La humillación de Cristo. Descender hasta la tierra y hacerse hombre para que la voluntad de Dios se cumpliera. Con el único y específico valor de que la justicia de Dios fuera cobrada, porque hemos dicho que Dios es inmutable, ¿verdad? Y la Biblia, y Dios dijo que todo el que pecara moriría. Entonces, para que Dios perdonara mis pecados, Dios, con su carácter inmutable, preparó en Cristo la cobranza de mis deudas, y Cristo murió en el Calvario para pagar el precio, la justicia que Dios exigía para que yo fuera salvo. Y algunos de nosotros decimos que es gratis, ¿verdad? La Biblia no dice que es gratis, dice que es don inmerecido. En otra parte dice: por gracia fuiste salvo. Si dieras la vida de uno de tus hijos para salvar la vida de otro, en algún momento fuera desobediente, fuera infiel, no fuera agradecido contigo, y nos damos, no podemos ni compararnos a Dios, solo hablar en sentimientos humanos, ¿cómo te sentirías? Si a ti te fuera dada la autoridad, ¿qué era lo que le haría? Le cortaría la cabeza, porque no es digno de tu misericordia. No ha considerado el sacrificio que está hecho. Cada vez que yo desobedezco a Dios, cada vez que yo dejo de reconocer la autoridad de Dios en mi vida, estoy desconsiderando la misericordia de Dios en mi vida. Pablo dice: estoy pisoteando la sangre de Cristo. El sacrificio que Dios optó por tener, en vez de cobrarme a mí, cobrar a su propio Hijo. Dios es tan santo que Él no puede ni siquiera dejar de ser justo. Dios es tan diferente, Dios es tan distinto, que para perdonarme mis pecados, sin fallar a su palabra, cobró mi justicia en Cristo. Solo por medio de Cristo puedo ser perdonado, porque esta es la condición que Dios ha colocado. Así que, en relación con el hombre que yo vivía, como comía, como bebía, como vestía, como hablaba, como caminaba, etc., sin conocer, ahora siendo llamado por Dios, soy separado. Debo de ser distinto. Debo de tener un carácter totalmente diferente al actual. Ya nosotros hemos leído en el versículo 15 que dice: ustedes sean santos, como, cuando y donde, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor, separado de todo y de todos. Ser santo es ser diferente de todo, separado de todo y de todo.
Eso es muy difícil, pastor. Si alguien te dijo que ser cristiano es fácil, te ha mentido. Ser cristiano es difícil. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que es fácil. Mira, es tan difícil que Jesucristo, hablando con sus discípulos, dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Dónde vas a llegar sin Cristo? No consigues. Por eso es tan fácil que el pecado que nos rodea nos coja, nos lace, nos amarre y nos tenga postrados en el suelo sin poder movernos. Si no clamamos a Dios, si no clamamos a Cristo y su sangre poderosa sobre nuestra vida, seguiríamos atados por el pecado con derecho a ser condenados. Dios no va a dejar pasar. Justicia, otro atributo que dice que está estrechamente conectado con la santidad de Dios. Ser justo sencillamente significa hacer lo que es correcto. La justicia de Dios se expresa en la rectitud y coherencia con sus atributos y su carácter. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 nosotros podemos encontrar este atributo: justicia. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es Pablo hablando ya de sus días finales. Y Pablo reconoce que él va a recibir una corona de justicia de un juez justo. Y no solo a él, sino también a todos los que aman a su venida. ¿Cómo estamos preparándonos para la venida del Señor? ¿Te ha importado eso alguna vez? ¿Te has preguntado si Jesús viniera hoy? ¿Cuál sería la preparación que deberías tener en tu vida para encontrarte con Cristo y recibir corona y ser coronado de justicia? ¿Por qué Dios te tenía que perdonar tus pecados en el día del juicio? ¿Por qué Cristo tendría que llevarte con Él en este día? ¿Cuál es la justicia que hay en ti para que Dios no te fulmine? Pastor, esa palabra es muy dura. Fulminar es una palabra. La Biblia dice que Dios, muchas de las ocasiones, dice: lo que quiero es barrerlos, exterminarlos a culpa de vuestros pecados. No conocer a Dios muchas veces nos hace cometer errores. Por eso Oseas decía: a la falta de conocimiento, por causa de falta de conocimiento, el pueblo se pierde, o perece, o es destruido. Salmo 119, versículos 137 y 138 también nos va a hablar de la justicia de Dios. Y muchas de las veces nosotros, cuando hablamos del Dios nuestro de amor, se nos olvida de su justicia, se nos olvida de su santidad. Si nosotros conociéramos la santidad, la justicia y el amor, esos tres harían un conjunto perfecto para que conocieras a tu Hijo y al mío. Y el salmista dice: justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Escuche bien: justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Rectitud y justicia. Dios no siente como tú y yo, que porque nos da pena, cambiamos. Dios es justo y recto. Y si Él ha dicho que para ser coronado debo de ser como los hijos, obedientes, y yo no soy obediente, ¿cómo tú crees que Dios te va a juzgar? ¿Cómo yo creo que Dios me va a juzgar? ¿Le va a pasar la mano en la cabeza porque yo venía a la iglesia sábado y domingo? Porque venía 3 veces en semana a la iglesia, porque oraba. ¿Se creen en esto? Están equivocados. Dios
Es justo y rectos son sus juicios. Te va a juzgar rectamente. Versículo 38, 138 dice: has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Solo ese versículo nos habla de un montón del carácter de Dios. Dios es fiel. Sí, pastor, por eso yo voy a ser perdonado, porque Él dice que los que han confesado a Jesucristo como Señor serán salvos. Has leído mal, has que leer mal. Dice ese versículo. Pero la Biblia está lleno de mandamientos en el cual, para que tu confesión sea válida, tiene que ser acompañado con los demás testimonios. Tiene que haber orden en tu testimonio para que tú puedas ser justificado, porque Dios nos tiene ordenado. Tú puedes decir que eres y no eres. Uno de los mensajes de las 7 iglesias que Juan entregó a la iglesia fue: piensas que estás viva, pero estás muerta. Piensas que eres rico, pero eres pobre y miserable. Solo piensas, no lo eres. ¿Por qué? Porque no hay orden en tu testimonio que sea compatible con tu confesión. Porque hablar es fácil, hablar es fuerza en los pulmones, pero vivir el Evangelio de Cristo es una verdadera conversión. Y Dios me va a juzgar no solo por lo que yo digo, sino de lo que yo digo y yo vivo. Entonces es muy difícil, pastor. Les voy a repetir de nuevo: muy difícil. ¿Y sabe lo que está sucediendo con la iglesia del siglo XXI, en la cual tú y yo hacemos parte? No conocemos a nuestro Dios, lo estamos confundiendo con otros dioses por ahí. Pero tu Dios es santo, tu Dios es justo. Y si no conoces a tu Dios, ¿cómo le vas a adorar? ¿Cómo le vas a servir? Y dice que los juicios de Dios son rectos y fieles. ¿Fieles a quién? La buena pregunta, ya te preguntaste. Nosotros muchas veces confundimos los versículos de la Biblia y decimos: Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Vamos a orar que va a llover, porque Dios es fiel. ¿Y si Dios retiró la lluvia a causa de tu pecado para darte una enseñanza? ¿Tú crees que va a llover? No, hermano, vamos a orar que Dios nos va a dar, abrir una puerta de trabajo, porque Dios es fiel. ¿Y si Dios te quitó el trabajo porque estás siendo infiel? ¿Te va a abrir la puerta? Entonces Dios no es fiel, pastor, porque lo que me está diciendo es que nos va a abrir la puerta. Efectivamente, no va a llover ni va a abrir la puerta. Si lo que Dios te está llamando a disciplina porque eres infiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a Él mismo y a su palabra. Y Dios dice que Él corrige. Y Dios dice que aquel de quien quiere tiene compasión y del que Él quiere no tiene. Que a los que Él ama corrige y a los que Él no ama no corrige. Y posiblemente cuando tú estés siendo corregido y mire al vecino de enfrente que es un impío, dirá: aquel vive mejor que yo, que soy siervo de Dios. Aprende a escuchar lo que Dios te está hablando por medio de la enseñanza. Porque Dios es fiel, pastor, sí es fiel. Dios es fiel a sí mismo. Aunque yo sea infiel, dice la palabra, Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. ¿Qué entendía tú de ese versículo? No, yo puedo ser un terrible pecador. Dios va a ser fiel y me va a bendecir. Mentira. La Biblia no ha dicho eso en lugar ninguno. Dios es fiel a sí mismo y a sus palabras. Amén. Cuando Dios habló con Jeremías, dice: Jeremías, ¿qué es lo que ve? Dice: veo una hoja de almendra. Dice: bien has visto, yo veo por mi palabra. Y dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, ¿qué es lo que Él va a hacer? También nos negará. ¿Cómo yo nego a Dios? Solo con mi boca. Algunos decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos son contrarios. El que dice que ama a su esposa, pero le mete unos
unos puñetes así la encuentra contra la pared. Lo que él dice no tiene nada que ver con su actitud. Su actitud le está diciendo que él simplemente es un cobarde y no ama a nadie. No, pero es un momento de ira. En la ira también se revela el amor. No, que yo la amo. Sus hechos son efectivos con su palabra. Dices que me ama y aprovecha que me duele la espalda y apuñalada por detrás y habla mal y a levantar falso testimonio. Ese es amor. No es amor. Con la boca dice lo que quiere, pero los hechos dan testimonio si de lo que tú dices es verdad. Amo al Señor, pero hacer un sacrificio en la casa de Dios, eso cuesta un riñón. No, que lo haga otro, porque yo no quiero tener ese compromiso. Dejen que hablar la verdad es fácil. Suban aquí y hablan la verdad de Dios con denuedo. Estudien la palabra de Dios y lleven bastante como la he llevado para llegar aquí a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Vaya en una congregación de 500 personas y habla la verdad. Le quita el micrófono y se lo lleva. Les mandan a aprender. A Pablo lo prendieron, a Pedro lo prendieron, a Juan lo prendieron. Los mataron a todos. ¿Sabe por qué? Por hablar la verdad. Por servir al Dios de la Biblia que nosotros estamos hablando. Versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pero ¿qué fue lo que dijo en el versículo anterior? Si le negamos, Él también nos negará. Pero aquí dice, y si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Permanece fiel a qué? A su palabra. Él dijo que va a negar. Y el que lo niegue delante de los hombres también lo va a negar delante del Padre. Y Dios es fiel y justo son sus juicios y recto para que en aquel día dirá, apartado de mí maldito, porque nunca te he conocido. Yo iba a la iglesia. Yo cargaba Biblia, yo usaba corbata, yo predicaba, yo cantaba en el grupo de alabanza, yo gritaba hablar a Dios, yo hablé en lengua. Yo nunca te he conocido. Yo profetizaba, tampoco me importa poco lo que tú me estás diciendo. Tú nunca fuiste fiel. Tú me negabas con tus hechos. También te negaré. ¿Y sabe por qué Dios permanece fiel? Ahí está la respuesta. Pues no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, no porque yo sea muy bueno. Dios es fiel, no es porque yo sea muy guapo. Dios es fiel, no es porque yo sea pastor. Soy pastor porque Dios es fiel y estoy para cumplir la voluntad de Dios. Dios es fiel porque Él es fiel. Fiel a su palabra, fiel a Él mismo. Y Él ya ha dicho que el que me negare, ese lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Te preocupas de esto? Eso es importante para ti. Ese es el Dios que tú conoces. O ese es el Dios blandengue que algunos quieren que sea, que porque ama, olvida la justicia. Nuestro Dios es recto. Por eso, cuando leímos anteriormente, Pedro decía, ustedes anden en su peregrinación con temor. ¿Es para tener miedo o no es para tener miedo, hermano? Pare y piense en ese versículo, vaya a su casa, olvídese de todo lo que yo dije. De lo que yo te he dicho esta noche. Olvídese de todo lo que hemos hablado en la predicación. Coja el versículo 12 y 13 y empiece a pensar: si yo soy infiel, si yo niego a Cristo, Cristo me va a negar delante de su Padre. Y el que Cristo niegue delante de su Padre se irá a condenación eterna con el diablo y sus ángeles. ¿Dónde quiero ir? Piensa solo en esto. No haga nada más. Solo empieza a pensar, piense hoy, piense mañana, piense más. Pasa tu vida pensando en ese versículo y vas a ser salvo. Y vas a empezar a tener miedo. Y si con eso no es suficiente, enciende a la Biblia cerámica o el gas en tu casa y mete el dedito en el fuego. No aguante más que un segundo, haga así. O cuente hasta 3 y deje el dedo. Pues el fuego del infierno, no te lo puedo decir cuántos millones de veces más caliente.
¿cuánto más daño va a hacer en tu vida? Es para tener a ese Dios que va a enviar a la gente a condenación eterna, tinieblas exteriores, ¿sí o no? ¿Cómo que ese temor no es miedo? Yo tengo miedo, hermano. Porque ese Dios es poderoso, es misericordioso y es amor, pero es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no se hará incoherente por nada ni nadie. Algunos se creen que Dios es incoherente. Él es fiel y justo. No confundamos ni turbamos. Dios vela por su nombre. La semana pasada, cuando nosotros estamos en Ezequiel capítulo 20, versículo 9, dice que la ira de Dios se incendió contra el pueblo de Israel y Dios no quería exterminar. ¿Sabe por qué Dios no acabó con ellos? Versículo 9 nos contesta. Pero actué en consideración ¿a quién? A mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. A causa de su nombre nos destruyó. No fue porque el pueblo era muy bueno, no fue por esto, fue por el nombre suyo. Dice, para que los demás tampoco me profanen. Por eso no los he exterminado. Voy a cumplir con ellos porque yo hice una promesa. Dios cumple con su palabra. Y si Él dice que Él nos va a negar, también nos va a negar. ¿Y qué nos dice de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34? Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros. Y como el pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, que les da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero separó dos grupos, ¿verdad? ¿Y dónde está el otro grupo? Versículo 35 es que habla de eso. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Esa es la razón por la cual van a entrar. Vamos a seguir que va a aparecer el otro grupo. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Sí, hermano. ¿Y cuándo te dimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, Señor? Versículo 39. ¿Y cuándo te dimos enfermo en la cárcel, venimos a ti? 40. Responder el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Mirar a otro lado cuando nosotros vemos a un hermano sufriendo, porque eso no está hablando de cualquiera, está hablando a uno de estos hermanos míos. Y Jesucristo en ocasión dejó bien claro quién son sus hijos y quién son sus hermanos. Jesucristo dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces cuando Jesús dice hermano mío, no está hablando del mundo entero, está hablando de aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y todo lo contrario de lo que nosotros leemos en nuestra parte. Dios va a ser justo, va a juzgar, no va a perdonarme porque vengo a la iglesia. Y algunos me dirán, porque yo ya he escuchado: yo no creo que será así, hermano. Vale,
se equivoca, va a ser así. La Biblia dice que es así. Amén. El otro dice, yo no creo. Si Dios hace eso, Dios no es justo. Pero por eso también será juzgado, por querer colocar a Dios en contra de la pared. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Dice la palabra. También será juzgado, no solo por esto, pero también por creer que Dios es injusto, porque aquí no hay justicia. Porque Dios es recto y fidedigno para que se cumpla su palabra. Ahora dime, ¿hay que temer o no hay que temer? ¿Hay que tomarlo a la ligera? No, pero entonces, pastor, todavía no hablaste del carácter que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta? El amor. Entonces agárrese fuerte en el Sion, porque ahí va el amor de Dios. Dice, si queremos entender o acercarnos al real significado de esta palabra, tenemos que dejar de lado nuestras ideas de amor influenciadas por conceptos no bíblicos, amores de telenovela. Por eso la iglesia está infiel, nos dedicamos mucho a la telenovela. Y entonces los amores de telenovela duran un momento y todos son productos de infidelidad. Entonces lo primero que debo de hacer es dejar mis conceptos no bíblicos para hablar sobre el amor, porque el amor de Dios busca el cumplimiento de su voluntad, porque es atributo de su carácter intrínseco en su ser. Dios es amor. Dios no practica, Dios no hace amor, Dios es amor. Algo muy importante que debemos de entender en el amor de Dios: Dios es amor, pero también es justicia y también es santo. No dejará de hacer justicia o se ablandará porque te ama demasiado. Porque si Dios ama demasiado, también es demasiado justo, también es demasiado santo, también es omnipresente, es omnipotente, y ahí podemos seguir con Él también, porque es un todo. ¿Quién soy yo? ¿Yo solo soy cuando estoy aquí predicando? ¿O yo soy un completo? ¿Completo? ¿Cuántas veces ustedes se han reunido con alguien? No, los que trabajamos en construcción y trabajamos en diferentes empresas, a veces nos encontramos y decimos, ¿sabe qué? Sí, aquel tipo está preso. ¿Qué tipo? Aquel que era encargado, aquel que era bruto, aquel que gritaba palabrona todo el día, aquel que no dejaba nada sin llevar una palabra mala, aquel que era injusto. Ese es todo su ser. Cuando yo hablo de Dios, yo hablo de aquel que ama, de aquel que es justo, de aquel que es santo, de aquel que es omnisciente, de aquel que es omnipresente, de aquel que es omnipotente. Hablo de todo. Dios es todo eso. Pero algunos de nosotros hemos querido, y a mí me gusta mucho usar esa palabra, porque es una palabra que nació en mi corazón. Nos gusta mucho predicar el Dios cardiólogo. Pero Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios no deja de amar nunca, pero nunca deja de ser justo. Razón por la cual yo debo de temer a Dios. Razón por la cual yo debo santificar mi vida. Porque si mi Dios es santo, y dice que yo debo de ser santo porque Él es santo, que yo debo de ser diferente porque Él es diferente, que yo debo de ser separado porque Él es separado, que yo debo de ser justo porque Él es justo, y ahí podemos seguir. ¿Por qué debo de amar? ¿Por qué Él ama? No significa que Dios va a ablandar porque Él me ama, va a dejar de hacer justicia. ¿Sabe por qué Jesucristo fue a la cruz? Porque a pesar de su amor, Dios no podía dejar de cumplir con su justicia. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús murió en la cruz. Dios nos envió a la cruz para que pagara los precios de mis pecados, porque Él ya había dicho, y toda alma que pecar, esa morirá. Por eso el libro de Romanos dice que todos pecaron
y destituidos están de la gloria de Dios. Sin Cristo no hay cómo acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido que para pagar el precio de mis pecados, que el amor que Él tuvo por mí, por la decisión que Él tuvo de elegirme, hijo suyo, nación suya, pueblo suyo, necesitaba cobrar su justicia y la cobró en Cristo. Y Cristo murió en el Calvario para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Ese es el Dios que yo les estoy hablando en esta tarde. Ese es el Dios que yo quiero servir y que digo servir. Ese es el Dios que yo doblo rodillas delante de Él. Ese es el Dios que yo espero un día encontrarme en las mansiones celestiales, en la nueva Jerusalén, inclinarme delante de Él y decir: Santo, Santo, Santo. Gracias por tu Hijo. Gracias, Jesucristo, porque no te has tenido en consideración que tu trono fuera más valioso que obedecer las órdenes del Padre para que pagara mi justicia. Sin embargo, algunos de nosotros pensamos que podemos burlar a Dios con nuestro derecho, servir a Dios, el Dios a quien yo les predico esta noche. Lo quiero hacer como lo hizo Pablo en el Areópago. Ustedes veo que son muy religiosos. Ustedes ven que les gusta mucho la religión, tanto que tiene altares para todos esos dioses. Pero yo quiero hablar de uno que ustedes aún no conocen. Posiblemente viniendo a la iglesia, siendo miembro de la iglesia, todavía no conoce a Dios. Porque se cree que Dios va a tener consideración según tus sentimientos. Dios va a juzgarte con juicio justo, según lo que dice su palabra. Y conociendo su palabra, debes de ser santo, debes de amar como Dios amó, debes de ser justo como Dios fue justo. Porque Dios te ha llamado para Él. Entonces es difícil, pastor. Ya los he dicho. Jesús dijo que sin Él no podía hacer nada. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es ir a Cristo. La solución es a los pies de la cruz de Cristo. La solución es rendirse completamente a Dios por medio de su Hijo Jesucristo y decir: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Y si valoráramos eso con un pensamiento mucho más alto, hoy mismo nuestra vida cambiaría por completo, porque entenderíamos que con tanto poder, con tanta autoridad, Dios podía hacer lo que quisiera conmigo y ha decidido entregar a su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvos. ¿Es privilegio? ¿Se merece Dios que tú le seas fiel? ¿Se merece el Señor que tú santifiques su vida para Él? ¿Tienes que temer a este Dios o no? ¿Es peligroso desobedecerlo? Sí lo es. Y el que diga que está mintiendo, el diablo quiere que tú creas que no es peligroso, porque Dios ama. Sí, Dios ama, pero es justicia. Y Él ya dijo que el que me negare, yo lo voy a negar. ¿Cómo pretendes vivir? ¿Qué Dios es el que va a seguir? ¿El que tú quieres que debe ser? ¿El que tú necesitas? ¿El que todos creen? ¿O al Dios único y verdadero? El que creó los cielos y la tierra, el que creó los mares, los ríos, las porciones de tierra seca. ¿Cuál es el Dios que tú pretendes servir? ¿Cuál es el Dios que tú pretendes seguir? Querido, bueno es que Dios nos llame de esa manera. Bueno es conocer a quién servir. Porque el que no conoce al que sirve, desconoce cuál es la exigencia de su Señor. Su Señor es un Señor exigente. Su Señor es un Señor de fiel. Su Señor es un Señor eminente. Le gusta lo mejor. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor en nuestro ministerio? ¿Estamos siendo fieles al Señor en nuestro ministerio? ¿Estamos dando todo lo que tenemos que dar en nuestro ministerio? La Biblia también dice para los que trabajan, para los que son obreros, para aquellos que decimos que estamos sirviendo a Dios. Y no es nada fácil.
¿Cómo estoy yo siguiendo los caminos del Señor como miembro de la iglesia? No, yo vivo mi vida como quiero, yo voy cuando quiero, hago lo que quiero. Este es el Señor que tú crees que estás sirviendo. ¿Cómo pretendes seguir con tu vida? ¿Quieres que te niegue el Señor en el día del juicio? ¿Quieres que el Señor en aquel día desconozca quién tú eres? Querido, quisiera que agacháramos nuestra cabeza en ese momento y oráramos al Señor. Pero no al Dios que tú crees, no al Dios que tú pretendes, sino al Dios único y verdadero. El Dios que tú no puedes burlar de Él porque su omnisciencia y su omnipresencia, que está a tu lado todo el momento, que conoce todas las cosas. Un Dios ordenado y puro, un Dios diferente. Aleluya, un Dios que envió a su Hijo para que su iglesia pudiera ser justificada y pudiera entrar en su presencia. Aleluya, Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Me has hecho entender, Señor, tantas cosas. No he entendido todo, pero he entendido algo, Señor. Que cuando tú hablas a tu pueblo, Señor, tú hablas para que haya un cambio. Que decirse siervo tuyo, Señor, es algo mucho más grande, es tener actitud de siervo. Que tu amor no cambie a tu justicia, Señor. Y que tus juicios son rectos. Y que ya estamos advertidos, Señor, que los que no, Señor, atentamos a su santidad, Señor, el que no, Señor, reconocemos su grandeza, el que no entendemos que tú estás en todas partes y conoces todas las cosas y lo tienes todo ordenado, Señor, para el día en que tú vayas a juzgar, está equivocado. Así, Señor, que hoy una vez más clamo por tu misericordia y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida de una manera poderosa, infundiendo temor, aleluya, a tu autoridad y a tu suficiencia, porque ¿quién como tú, Señor? Aleluya, que tiene tu trono en el cielo y hace de la tierra estrado en tus pies. ¿Quién como tú, Señor? Aleluya. Trabaja en mi vida, Señor, poderosamente. Haz como tú quieras en mi vida. Funde temor a ti, Señor, de manera que cada día más yo pueda reconocerte y saber quién eres tú, Señor, y prestar, Señor, los mejores servicios. Y aún de acuerdo, Señor, de un pasaje de la palabra, Padre, que dice que cuando el Señor regresó, su siervo le dice: Señor, lo he enterrado porque sé que eres hombre justo y que cosecha donde no has plantado, Señor. Y tú fuiste durísimo con él. Así, Señor, que infunde en nosotros, los de los otros siervos, que fueron responsables con aquel, Señor, talento que tú le entregaste, y granjearon y multiplicaron, Señor. Danos, Señor, esta gracia para que podamos, Señor, ser siervos verdaderos tuyos, Señor. Que podamos ser humildes, que podamos ser sencillos para ser consolados, para ser, Señor, levantados por ti para la gloria de tu propio nombre. Aleluya. Porque no hay nadie más que tú, Señor. Toca nuestra vida en esta noche y que vayamos a nuestra casa con este mensaje, Señor, de que hay que conocer tu carácter, que hay que conocer, Señor, tu personalidad para servirte con esmero, Señor, como tú te mereces. La honra y la gloria sea dada a ti, Señor, hoy y siempre. Amén y amén, Señor. Aleluya.